Muy buenos días, bienvenidos a este tema que es anatomía básica del corazón, el cual forma parte de nuestro tema de sistema circulatorio, pero que tuvimos que sacarlo en una segunda parte debido a problemas técnicos que presentamos, ya que el video se hacía muy extenso y era muy difícil subirlo a la plataforma. Entonces, vamos a abordar las principales características del corazón y vamos a describir su funcionamiento en esta diapositiva. Bien, vamos a hablar sobre la localización del corazón porque es importante que nosotros tengamos un margen de referencia para poder saber junto con qué estructuras se va a relacionar. Recordemos que el corazón es un órgano que se va a localizar dentro de la cavidad torácica. La cavidad torácica es un espacio virtual que está formado en la parte delantera por nuestro hueso denominado esternón, que es este hueso que se divide en tres partes, en lo que es el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y por último el apéndice gifoides. De forma lateral va a tener a las costillas y que precisamente nosotros alcanzamos a observar en esta representación nuestros 12 pares de costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que las primeras 7 costillas reciben el nombre de costillas verdaderas porque van a ser las que se van a unir de forma directa al esternón, mientras que las 3 costillas siguientes se van a llamar costillas falsas. ¿Esto por qué? Bueno, me voy a permitir girar un poquito la imagen para que nosotros podamos apreciar que nuestras últimas 3 costillas, como alcanzamos a ver aquí, me acerco tantito a la parrilla costal y observen ustedes, las últimas 3 costillas que nosotros estamos visualizando, que es una de las costillas que está hasta aquí abajo, ahí está, podemos observar las 3 costillas, 1, 2 y 3. Esas costillas no se van a pegar directamente al esternón, sino que se van a unir al cartílago de la última costilla y reciben el nombre de costillas falsas, ¿ok? Bien. Y por la parte de atrás, bueno, tenemos a 2 costillas que no llegan siquiera a tocar lo que es el cartílago costal y que se denominan costillas flotantes, y que precisamente estos son los últimos 2 pares de costillas que van a formar a la cavidad torácica. Bien, bueno, regresando a nuestra vista anterior, como estamos observando, ¿sí? Vamos a empezar a descubrir esas estructuras que a nosotros nos dejen visualizar la localización del corazón. Entonces, al momento de que nosotros quitamos el esternón, vean que nosotros ya alcanzamos a ver una porción de el corazón y que precisamente el resto del corazón va a estar cubierto por el pulmón derecho, con el que tiene mucha cercanía, y también con el pulmón izquierdo. Este espacio virtual donde se localiza el corazón recibe el nombre de mediastino. Y entonces el mediastino es esta parte central en donde está ubicado nuestro corazón. Claro, tenemos 2 cámaras laterales que reciben el nombre de cavidades pleurales o cavidades pulmonares, y en la parte superior vamos a tener a los grandes vasos, representados por la vena cava superior y la arteria aorta. Entonces, conforme nosotros empezamos a quitar estas estructuras, vamos a quitar la parrilla costal para que alcancemos a ver por completo la localización de estas estructuras. Entonces ahí desaparecemos gran parte de la parrilla costal y quitamos el pulmón tanto derecho como izquierdo, y observen, ahí ya alcanzamos a apreciar directamente a nuestro corazón. Que el corazón, bueno, lo vamos a ver en unos minutos más, tiene una forma como si fuera una pirámide con la base en la parte superior, el vértice, la punta dirigida hacia abajo, y precisamente se va a dividir en cámaras. Bien, esto es en cuanto a la localización del corazón. Tenemos que considerar que el corazón está formado por 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. A las superiores van a recibir el nombre de aurículas, mientras que las inferiores reciben el nombre de ventrículos. Y esa división se hace a través de una línea imaginaria que va a dividir a las aurículas de los ventrículos, y que tenemos que es el septo auricular y el septo ventricular, tal y como lo mostramos en la siguiente imagen.
Esa línea imaginaria que nosotros vemos aquí, que parte del corazón en las dos mitades, este es el septo. En la parte superior se denomina septo auricular y en la parte inferior se denomina septo ventricular. Y precisamente vemos la división del corazón con un código de colores, donde el color azul representa a la sangre sin oxígeno, es decir, que tiene dióxido de carbono, por eso el lado derecho trabaja con ese tipo de sangre, mientras que del lado izquierdo del corazón observamos el color rojo y que precisamente va a ser la sangre con oxígeno y que corresponde al bombeo de la sangre ya purificada hacia el resto del cuerpo humano. ¿Y cómo le hace el corazón para poder bombear esta sangre a todo el resto del organismo? Bueno, porque precisamente el corazón trabaja en dos fases, tiene dos formas de realizar ese trabajo. La primera fase nosotros la denominamos fase de contracción y precisamente es cuando el músculo cardíaco hace un esfuerzo, se comprime, se contrae y expulsa la sangre de las cavidades. A esta parte del ciclo cardíaco le llamamos sístole y que precisamente lo menciona aquí. Sístole es el estado de contracción donde se expulsa la sangre del corazón hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo. Mientras que el otro ciclo se denomina diástole y la diástole consiste en la relajación del músculo cardíaco y por consiguiente, como se relaja el músculo cardíaco, permite que se vuelva a llenar nuevamente de sangre y produciendo este fenómeno de relajación. Muy bien, vamos a hablar sobre la anatomía básica del corazón. Es importante que ustedes sepan que va a haber elementos que a lo mejor no vamos a mencionar por el momento. No es que no sean importantes, sino porque como va encaminado a conocer el funcionamiento básico del corazón, solamente vamos a tocar ciertos elementos de la anatomía. Es importante saber que cuando nosotros hablamos de un órgano, tenemos que conocer cuál es su conformación, es decir, cómo está compuesto. Debemos de conocer de dónde llegan sus nutrientes, es decir, la irrigación. Irrigación quiere decir el flujo sanguíneo que llega. Y también la inervación. Inervación quiere decir los estímulos nerviosos o los nervios que permiten que funcione. Bueno, en este caso vamos a empezar nosotros por la conformación del corazón, ¿sí? Cabe mencionar que el corazón tiene una forma muy parecida a una pirámide, en donde la base la encontramos en la parte superior y el vértice lo encontramos en la parte inferior. Esa sería la base de la pirámide y ese sería el vértice. Esto es muy importante. El vértice recibe el nombre de ápex cardíaco. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora, para poder comprender el corazón, nosotros vamos a dibujar una pequeña línea imaginaria de esta manera y de esta manera. El corazón se va a dividir fisiológicamente en dos mitades. Cuando hablamos de fisiológicamente quiere decir que por el funcionamiento que tiene. Entonces, tenemos un corazón derecho y tenemos un corazón izquierdo. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, se traduce de la siguiente manera. El corazón derecho, que es esta parte, va a trabajar con sangre desoxigenada. Y el corazón izquierdo, que es este de acá, va a trabajar con sangre oxigenada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto que quiere decir que entonces tenemos un flujo sanguíneo que viene de esta parte, aquí, con CO2. CO2 es dióxido de carbono, CO2 es dióxido de carbono, recuérdenlo. Y que en esta parte el flujo sanguíneo va así, pero con oxígeno, o también llamado O2. Entonces, la parte derecha trabaja la sangre que viene de todo el resto del cuerpo humano. Y la parte izquierda trabaja la sangre que viene de los pulmones, rica con oxígeno. Ok. Ahora, otra parte importante es que con esta misma división, vamos a tomar en cuenta que a las cavidades que se encuentran en la parte superior reciben el nombre de aurículas y las cavidades que se encuentran en la parte baja
reciben el nombre de ventrículos. El corazón va a tener 2 aurículas y 2 ventrículos. Y efectivamente, así como lo acabas de adivinar, tiene una aurícula derecha, una aurícula izquierda. Tiene un ventrículo derecho, tiene un ventrículo izquierdo. Esto es bien importante. Cuando nosotros vemos al corazón en esa posición anatómica, solamente estamos viendo la mayor parte de las cavidades derechas. Oiga, doctor, ¿por qué no se ven las cavidades izquierdas? Bueno, para que nosotros podamos ver las cavidades izquierdas, es necesario que giremos un poco el corazón. Y acá podemos observar, vean ustedes, parte de la aurícula derecha y parte de la aurícula izquierda. Y lo que estamos viendo aquí prácticamente sería la división entre los 2 ventrículos, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo. Bien, vamos a quitar esta pequeña cara, que es la cara anterior del corazón, no sin antes mencionar que el corazón es el único órgano que produce sus nutrientes para sí solito. ¿Debido a qué? Bueno, debido a que el corazón va a recibir su sangre, sus nutrientes directamente desde la arteria aorta en la primera porción a través de algo que nosotros llamamos arterias coronarias. Vean ustedes, aquí vemos nosotros una arteria coronaria que viene pegadita a la aurícula. Aquí está. Esta es una arteria coronaria, que es la arteria coronaria derecha. Por este lado de acá, vemos una que le llamamos nosotros rama interventricular, ¿sí? Y que pertenece a la arteria coronaria izquierda. Y por acá abajo podemos alcanzar a ver otras arterias que también están comprometidas con la circulación. Y que aquí alcanzamos a ver las ramas de la circunfleja, ¿ok? Bien, bueno, estas arterias son las que permiten que el corazón tengan sus propios nutrientes y pueda darse sangre a sí mismo para su funcionamiento, ¿ok? Bueno, quitamos esta parte, la vamos a quitar esta cara del corazón y vamos a ver que por dentro apreciamos lo que vienen siendo las cavidades ya ventriculares. Vean que efectivamente vemos nosotros aquí una cavidad ventricular del lado derecho y también vemos una cavidad ventricular del lado izquierdo, derecha e izquierda. Y efectivamente vemos nosotros que en la parte superior se encuentran las famosas aurículas. Eso es bien importante. Las aurículas son las cavidades que van a permitir recolectar la sangre que viene tanto del resto del cuerpo como la que viene de la circulación pulmonar. La aurícula derecha va a captar la sangre de la vena cava superior, que recoge toda la sangre de la cabeza, cuello y extremidades superiores, y también va a recoger sangre de la vena cava inferior, que viene de abdomen y miembros inferiores. Entonces, toda la sangre del cuerpo humano llega a este punto de aquí, a la aurícula derecha, pero acuérdense que es sangre con dióxido de carbono. Ahora, esta sangre tiene que pasar de la aurícula hacia el ventrículo a través de un proceso denominado contracción. ¿Sí? Acuérdense que el corazón está formado por un músculo especializado que se le llama músculo cardíaco y que este músculo va a realizar contracciones. Cuando se produce una contracción se le llama sístole. Y en ese momento de la sístole, el corazón hace fuerza, hace presión y entonces empuja la sangre para que la sangre sea inyectada hacia las arterias, hacia las venas y que cambie de cavidades. Porque en el siguiente periodo, que es cuando el corazón se relaja, le permite recargar esa sangre. Entonces, cuando recarga la sangre, se relaja el corazón, se le llama diástole. Entonces, una sístole y una diástole me hacen una contracción cardíaca, un ciclo de contracciones. Entonces, como lo habíamos mencionado, una vez que la sangre es recolectada en la aurícula derecha, esta va a tener que pasar, vamos a borrar para que se quede más claro, tiene que pasar de la aurícula derecha hacia el ventrículo y lo va a hacer a través de una compuerta. Esta parte blanca que está aquí recibe el nombre de válvula. Hay 2 válvulas, vean ustedes, voy a girar tantito, ahí está. Tenemos una válvula del lado derecho y otra válvula que se aprecia del lado izquierdo.
Estas válvulas tienen un nombre, ¿sí? Las puertas, imagínense, estas válvulas son puertas que se abren y se cierran para impedir que la sangre se regrese o para impedir que la sangre cargue de más una de las cavidades. Bueno, en el caso de la válvula que se encuentra del lado derecho, recibe el nombre de válvula tricúspide. Tricúspide. La pregunta es, ¿por qué se llama tricúspide? Bueno, se le llama tricúspide porque precisamente está formada por tres valvas, tres compuertas. Vean ustedes a continuación. Voy a desvanecer un poco la aurícula y al momento de que yo la desvanezco, podemos observar las tres compuertas que conforman a la válvula tricúspide. Ahí está, vean ustedes, una válvula, aquí está en la parte superior, la señalo, una válvula, segunda válvula y tercer válvula, ¿sale? Por eso se llama tricúspide. Y del lado contrario vamos a tener que está la válvula mitral. En algunos libros todavía aparece como válvula bicúspide, bi de dos. Vamos a ver si es cierto que tiene dos valvas. ¿Ok? Ahí alcanzamos a ver a través de la aorta y efectivamente aquí está una valva y aquí está la segunda valva. Entonces, del lado derecho de nuestro corazón está la tricúspide y del lado izquierdo está la válvula mitral, que son las puertas que van a permitir el flujo de sangre de una cavidad a la otra. Ahorita no me voy a meter con el ciclo de contracciones porque vamos a ver en la circulación menor, nuevamente vamos a hablar de estas compuertas y de este proceso. Ahora, también tenemos nosotros que el corazón va a estar conectado a diferentes vasos. Estos vasos sanguíneos, como ya lo mencionamos, son las vías por las cuales tiene que viajar la sangre. Y tenemos una regla muy común que dijimos. Las venas son vasos sanguíneos que van a transportar materiales sin oxígeno y sin nutrientes, y las arterias sí. Bueno, me van a disculpar, pero cuando hablemos nosotros de circulación menor, vamos a ver que en este punto del corazón es uno de los lugares donde se rompe esta regla. ¿Qué quiere decir? Que la circulación está invertida. Se los voy a explicar cuando lleguemos a circulación menor. Bueno, pasando a otro punto, es importante saber que los vasos que se conectan con el corazón son las arterias pulmonares, que son estos vasos que estamos observando aquí. Voy a girar un poquito para que alcancemos a ver la otra arteria pulmonar. Aquí está, que se está pintando de color azul en este caso, ¿sí? Tenemos también a la arteria aorta, que es esta parte de aquí, todo este vaso grande, le llamamos nosotros mamá aorta, porque es la arteria de donde nacen todas las arterias del cuerpo humano. Y también tenemos del otro lado a las venas pulmonares. Aquí alcanzamos a ver un pequeño espacio de vena pulmonar. ¿Esto por qué? Bueno, porque tuvimos que quitar la conexión que tiene con el pulmón para que podamos observar y comprender claramente la anatomía. Y por último, bueno, dijimos a las venas cavas. Vena cava superior, que es esta parte de aquí, y vena cava inferior, que se va a encargar de recolectar la sangre que viene por abdomen y miembros inferiores. ¿Ok? Ahora, es muy importante saber también que necesitamos conocer cómo trabaja el corazón en referente a la actividad eléctrica, porque acuérdense que el corazón trabaja con impulsos nerviosos. Bueno, ¿dónde nace el impulso nervioso del corazón? Vamos a desvanecer nuevamente la aurícula y vamos a observar que en la parte superior de la aurícula, nos vamos a acercar un poquito, esto va a estar interesante. Vean que tenemos como una especie de nido. Bueno, no es un nido, recibe el nombre de nódulo, ¿sí? Pero esto que estamos viendo aquí es el nódulo sinusal. O también hay algunos que le llaman nódulo senoauricular, que es prácticamente lo mismo. Este nodo de aquí va a empezar la descarga eléctrica que va a ser transmitida hacia el resto del corazón.
Este es conocido como el marcapasos natural del corazón. ¿Por qué razón es el marcapasos? Bueno, porque aquí es donde nace el impulso para que se pueda producir un latido cardíaco. Entonces, cuando tenemos nosotros este nódulo que se activa, manda la señal eléctrica a través de sus tres raíces, ¿sí? Para que esta señal sea distribuida a lo largo del corazón y pueda llegar hasta nuestra siguiente estación, que a lo mejor ahorita no la vamos a poder observar porque está cubierta por toda esta cantidad de tejido. Vamos a ver si podemos desvanecer un poquito y vean, ahí claramente observamos la segunda estación donde llega este impulso eléctrico, ¿sale? ¿Cuál es esta segunda estación? Observen, aquí arribita tenemos al nódulo senoauricular, aquí está, se los estamos remarcando, se los estoy encerrando, este es el nódulo senoauricular y en la parte de abajo alcanzamos a ver al segundo nódulo, al que habíamos mencionado que dijimos que era la escala en donde llega el impulso y que este recibe el nombre de nódulo AB o también llamado nódulo aurículo-ventricular y que precisamente aquí es donde el impulso se va a distribuir hacia el lado izquierdo, hacia el ventrículo izquierdo del corazón y hacia el ventrículo derecho del corazón. Bien, ¿y cómo se va a repartir entonces este impulso a través del resto de los ventrículos? Pues vamos a tener otra estructura que va a ayudar a llevar a cabo esa tarea. Como dijimos entonces, sale el impulso del nodo senoauricular, o también conocido como nódulo sinusal, pasa al nódulo auriculoventricular o nódulo AB, y a partir de este momento es cuando se ramifica en dos para poder emitir lo que conocemos como ramas del haz de His. Aquí lo estamos viendo de forma lateral. Vamos a dar una pequeña vueltecita para que nosotros podamos apreciar las dos ramas. Ahí se alcanzan a ver claramente. Tenemos una rama derecha del haz de His y una rama izquierda del haz de His. La rama derecha para todo el ventrículo derecho y la rama izquierda para el ventrículo izquierdo, y que al finalizar esta rama va a emitir unas pequeñas proyecciones que se van a penetrar en todo el resto del ventrículo y que precisamente estas pequeñas proyecciones que aparecen aquí reciben el nombre de fibras de Purkinje. Entonces es en esta parte aquí donde estas fibras llevan a cabo el impulso final de contracción. Todo este proceso, ¿para qué? Para que pueda producirse un latido cardíaco. Es importante saber entonces que precisamente con cada latido se libera una descarga eléctrica que permite al corazón llevar a cabo su ciclo de contracciones y relajaciones. Este impulso eléctrico del que nosotros hablamos, bueno, nosotros lo podemos ver, lo podemos estudiar a través de un estudio de laboratorio, un estudio clínico que se denomina electrocardiograma y que precisamente a través de una serie de ondas eléctricas permite que nosotros sepamos cuál es el estado actual de salud del corazón. Bien, bueno, hasta aquí, queridos estudiantes, anatomía básica del corazón y sus relaciones con otras estructuras. Es importante mencionar que todavía no hemos hablado del recorrido que realiza la sangre dentro del corazón, porque precisamente lo vamos a abordar en la siguiente diapositiva. Bienvenidos nuevamente. Vamos a analizar ahora el recorrido que hace la sangre dentro del corazón para poder llevar a cabo el proceso de intercambio de gases. Recordemos que precisamente la sangre tiene que ser purificada dentro de los pulmones, es decir, vamos a cambiar aquella que tiene dióxido de carbono por aquella que contiene oxígeno para que los tejidos puedan llevar a cabo su función. Ahora, vamos a recordar también un poquito que dijimos que la sangre va a llegar del resto del cuerpo proveniente de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Y precisamente se van a colectar aquí en la aurícula derecha. Esto de la aurícula derecha, acuérdense que solamente la zona en la que se concentra la sangre.
¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que precisamente aquí la sangre va a tener que pasar de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, pero tiene que abrirse la válvula tricúspide para que pueda suceder esto. Entonces, una vez que se abre la válvula tricúspide, pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, perdón, hacia el ventrículo derecho, perdón. Y precisamente una vez estando aquí, la válvula va a salir disparada. Ojo, esto es importante. Acuérdense que dijimos que la circulación está invertida. ¿Por qué? Porque precisamente durante el crecimiento de las estructuras en la etapa embrionaria, hacen un pequeño giro y entonces este giro, esa traslocación que sucede, hace que los vasos se vean prácticamente intercambiados de lugar, y entonces en este lugar es donde la circulación está invertida. ¿Qué significa? Por la arteria, que es esta de aquí, la arteria pulmonar, va a ir sangre desoxigenada. Y precisamente acuérdense, se los dije yo, en la sangre arterial lleva oxígeno y la venosa lleva desoxigenada, pero aquí en este punto está al revés. Entonces, por la arteria pulmonar va a salir sangre desoxigenada. Y precisamente la sangre se va a ir hacia el pulmón izquierdo y hacia el pulmón derecho respectivamente. Cabe mencionar, acuérdense que siempre tomamos el lado de referencia del paciente. Entonces, si el paciente me está viendo de frente, este sería su lado derecho, este de acá, y este sería el lado izquierdo de mi paciente. Y precisamente muchos de ustedes se han de preguntar, bueno, y es que ¿cómo sabe la sangre el camino que tiene que seguir para que no se pierda? Bueno, precisamente parte de lo que nosotros observamos es que el corazón está lleno de estas válvulas. Aquí al fondo podemos observar otras válvulas que permiten la apertura y cierre de la arteria pulmonar, y que precisamente en este caso, bueno, vamos a ver que estas válvulas se van a abrir y a cerrar conforme se está trabajando las sístoles y diástoles del corazón para que pueda cargarse y vaciarse de sangre nuevamente. Ahora, una vez que la sangre viaja hacia los pulmones y que llega hasta los alvéolos, que es la estructura que permite el intercambio, bueno, la sangre va a liberar todo el dióxido de carbono, va a sacar el CO2, que es el dióxido de carbono, y va a meter a la nueva sangre el oxígeno. Y precisamente aquí es donde se lleva a cabo también retorno de la sangre ya con nutrientes, pero por otra de las estructuras que en la parte posterior nosotros vamos a alcanzar a ver. Vean, por esta estructura que se ve aquí de color morado, esta es la arteria pulmonar, donde dijimos que sale la sangre desoxigenada, la sangre que se va a mandar al pulmón a purificar. Entonces regresa la sangre purificada por las venas. Vean que tenemos una arteria pulmonar, pero tenemos dos venas pulmonares. Y precisamente por estas venas es que la sangre va a regresar a la aurícula izquierda. Y al momento de que llega a la aurícula izquierda, ya llega cargada de oxígeno. Y bueno, esta sangre va a permanecer en la aurícula izquierda, y precisamente dentro de esta aurícula que estamos observando aquí, esta porción de aquí, la sangre se va a almacenar y va a atravesar la válvula que dijimos que se llama mitral, y viene de aquí arriba hacia abajo para que se llene el ventrículo izquierdo, y por último se realice la última contracción cardíaca para que la sangre pueda ser expulsada por la válvula que contiene la comunicación con la arteria aorta, y entonces salga del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Y precisamente todo esto de aquí es la arteria aorta, el vaso más grande que lleva la sangre hacia todo el organismo, y a través de aquí se va ramificando, va dando las diferentes conexiones para la cabeza, para las extremidades superiores, para las extremidades inferiores, para el abdomen, y que precisamente se encarga de distribuir la sangre hacia todos los tejidos. Prácticamente lo que ahorita acabamos de explicar
corresponde a la circulación menor o solamente la circulación de la sangre entre el corazón y los pulmones. Entonces, recapitulando, la sangre proviene de la vena cava superior y de la vena cava inferior que van a llegar a la aurícula derecha. Y precisamente en esta parte, la aurícula derecha va a empujar la sangre hacia el ventrículo derecho pasando por la válvula tricúspide. Y posteriormente, el ventrículo derecho empuja la sangre a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, en donde la sangre aquí todavía llega sin oxígeno. Al momento de que entra al pulmón, se lleva a cabo el intercambio, se libera el dióxido de carbono y se mete oxígeno a la sangre. Y vuelve a regresar, pero ahora regresa a la aurícula izquierda, ya no por las arterias, sino por las venas. Y entonces una vez que llega aquí a la aurícula izquierda, pasa nuevamente al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y es expulsada por la arteria aorta hacia el resto del cuerpo. Y una vez que sale la arteria aorta, se distribuye hacia las diferentes arterias que van a desembocar en las diferentes regiones corporales, tal y como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Es un placer que hayas estado con nosotros, agradecemos tu atención prestada y bueno, te recomendamos que te suscribas a nuestros canales para que podamos nosotros de alguna manera estar subiendo contenido de manera semanal y que tú puedas acceder a ellos. Gracias por tu preferencia y recuerda, activa la campanita y suscríbete.